Hola, bienvenidos a la cápsula de Arduino de nivel avanzado del taller del arte de la ingeniería. En este video veremos más a fondo la comunicación serial con Arduino. Aprenderemos sobre la implementación de potenciómetros, fotorresistores y sensores de temperatura en nuestros proyectos con Arduino. Por último, veremos cómo controlar motores DC y veremos cómo trabajar con servomotores. Imaginémonos que estamos en una fábrica de donuts. En la cinta transportadora tenemos donuts que están esperando a ser decoradas. Primero se debe recibir la materia prima, en este caso el confeti, y luego ir colocándola en cada donut hasta que ésta se nos acabe. Noten que cada donut solo puede tener una cierta cantidad de confeti, y cuando estas ya están decoradas, la cinta transportadora se mueve para decorar la siguiente. Esto mismo sucede con Arduino. Cuando establecemos una comunicación serial, la fábrica correspondería a nuestro Arduino y la cinta transportadora a nuestro buffer de datos. Las donuts sin decorar representan los bytes libres en nuestro buffer y el confeti, los bytes del mensaje enviado a Arduino mediante comunicación serial. Cuando se envía algún mensaje vía comunicación serial, este queda almacenado en el buffer de datos de la placa como un arreglo de bytes. Supongamos que queremos enviar la palabra hola mediante comunicación serial. Cada letra ocupa un byte y estas van llegando de byte en byte a nuestra placa y se van almacenando en orden. Cuando se ocupa el primer lugar del buffer de datos, el siguiente byte es almacenado en el espacio vacío contiguo y así sucesivamente hasta almacenar todo el mensaje u ocupar todo el espacio disponible. El buffer de datos utiliza el sistema FIFO. Esto significa First In, First Out, de modo que al momento de leer extraemos los bytes en orden de llegada. A medida que se lee el mensaje, se libera espacio en el buffer de datos para recibir nuevos mensajes. Veamos cómo se vería esto en el código de Arduino. En este caso analizaremos una aplicación que prenda y apague un LED. Te recordamos que todos estos ejemplos los puedes hacer con el simulador de Arduino 123D Circuits de Autodesk. La configuración inicial es tal como se muestra. Utilizaremos el LED de prueba de la placa y crearemos un booleano que nos indique si el LED debe permanecer encendido o apagado. En nuestro loop simplemente colocaremos un bloque if-else que encienda el LED cuando la variable encendido sea true y apague el LED cuando ésta sea false. Lo único que nos falta es alguna forma de cambiar el valor de la variable encendido. Afortunadamente Arduino implementa una función llamada Serial Event. La función Serial Event se ejecuta cada vez que llega un mensaje a través de comunicación serial. Para leer el primer byte disponible del buffer de datos usamos la función Serial Read. Luego almacenamos dicho byte en una variable del tipo char. Recordemos que el tipo char es un número asociado a un código ASCII, el cual es interpretado como un carácter. Luego la variable de tipo char com almacenará el número correspondiente a un carácter ASCII. Podemos analizar los valores de com usando el operador lógico igual y encerrando el carácter en comillas simples. Tengamos en cuenta que las letras minúsculas y mayúsculas tienen distintos códigos ASCII. En nuestro ejemplo, si se lee el mensaje A de apagado, cambiamos el valor de la variable encendido a false, mientras que si se recibe E de encendido, hacemos lo contrario. Veamos cómo se vería este ejemplo en acción. Acá vemos el mismo código que analizamos anteriormente. Definimos las variables LED y encendido. En el setup iniciamos la comunicación serial y definimos el modo del pin del LED como output. En el loop prendemos y apagamos el LED dependiendo del valor que tenga la variable encendido. Por último, en la función Serial Event leemos el mensaje y cambiamos el valor de encendido dependiendo del comando enviado. Para enviar un mensaje usamos el monitor serial y le mandamos el comando deseado para prender y apagar el LED. Enviamos E para encender el LED y A para apagarlo. En el módulo de electrónica aplicada vimos cómo funcionaban los potenciómetros. Estos varían su resistencia a medida que se cambia de posición su perilla. Existen distintos tipos de potenciómetros, pero su funcionamiento es el mismo. Usando los terminales análogos de la placa Arduino, podemos leer el voltaje que atraviesa a través del potenciómetro. A mayor resistencia,
menor será el valor leído. Para leer el valor del voltaje que recibe la placa Arduino, usamos la función analogRead. Como vimos en el nivel anterior, analogRead nos entrega valores entre 0 y 1023. Dicho valor es directamente proporcional entre 0 y el voltaje de operación de la placa Arduino. El siguiente código lee el voltaje en el pin análogo 0 e imprime en el monitor serial el voltaje leído. Para convertir el valor leído a voltaje, simplemente hacemos una conversión directamente proporcional. Notar que usamos números con decimales, para así obtener un resultado del tipo float. De lo contrario, recibiríamos solo valores enteros, ya que la variable pot está definida como int. Las fotoresistencias o fotoresistores es una resistencia variable que depende de la intensidad luminosa del ambiente. Entre mayor es la intensidad luminosa, menor es la resistencia y viceversa. Este fenómeno lo podemos aprovechar usando nuestra placa Arduino. Usando un pin analógico, podemos leer el valor del voltaje que pasa a través de la resistencia. Entre mayor es la resistencia, menor es el valor esperado. Conectemos la salida de 5 volts a una de las terminales del fotoresistor y el otro terminal a un pin análogo, en este caso el pin 0. Además, utilizamos una resistencia de 10 kΩ como resistor pull-up. Esto para forzar que toda la corriente se dirija al pin análogo y no se pierda. Ahora podemos crear un programa que nos permita encender y apagar un LED dependiendo de la intensidad lumínica del exterior usando el siguiente código. Acá leemos el valor del voltaje del pin análogo 0 y dependiendo de dicho valor, prendemos o apagamos el LED. El valor 700 que estipulamos puede variar y dependerá de las condiciones específicas del ambiente. Al igual que el fotoresistor, el sensor de temperatura funciona de manera similar. Dependiendo de la temperatura en el exterior, la resistencia interna del sensor varía. Si sabemos el voltaje que se aplica al sensor, podemos utilizar una fórmula para transformar el voltaje recibido por la placa a la temperatura ambiente registrada. Una aplicación útil de este sensor podría ser el control de velocidad de un ventilador, que depende de la temperatura del exterior. Este es el principio detrás de los climatizadores, en donde el usuario configura una cierta temperatura y el equipo de aire acondicionado se regula automáticamente según la temperatura que vaya alcanzando el ambiente. Existen distintos modelos de sensores de temperatura, siendo el más conocido el LM35. Cada sensor tiene sus propias especificaciones, por lo que las fórmulas utilizadas para calcular la temperatura pueden variar. En nuestro caso, usaremos el LM35. Su diagrama de conexiones es muy parecido al del potenciómetro. Conectamos un terminal a la salida de 5 volts, otro a la tierra y por último a un pin análogo. En este caso, el pin análogo 0. Para implementar en nuestra aplicación de Arduino utilizaremos el siguiente código. Al igual que el ejemplo anterior, leemos el voltaje usando analogRead y luego lo convertimos a grados Celsius aplicando una fórmula para luego imprimir en el monitor serial la temperatura ambiente. En el módulo de electrónica aplicada vimos cómo funcionan los motores DC. Estos vienen en distintos tamaños y con distintas características. Si bien estos se controlan normalmente con un circuito integrado llamado puente H, de igual forma podemos controlarlos con Arduino por sí solos. Para ello se pueden utilizar los pines digitales modulados, o PWM, junto con la función analogRead. De esta forma podemos controlar el voltaje que pasa por los motores y así controlar su velocidad. Siguiendo el diagrama de conexiones, en nuestro código usaremos el pin digital modulado 9. Lo definimos en el setup como output y en la función loop lo ajustamos a 2 niveles de velocidad en 3 intervalos usando analogRead y delays. Este ejemplo es una simplificación de la implementación de motores DC con Arduino y se recomienda usar puente H u otro circuito integrado para implementarlos con Arduino. Los servomotores o servos son una variación de los motores DC. En su interior contienen, aparte del motor DC, un circuito integrado de control y un potenciómetro junto a una caja de reducción. A medida que éste va girando, el potenciómetro en su interior va girando
lo que le permite al circuito integrado de control determinar su posición. De esta forma, si le enviamos un voltaje determinado por el cable de señal del servo, este girará hasta que el mecanismo de control le indique que se detenga. Gracias a esto, los motores servo nos permiten realizar movimientos bastante precisos. Por lo general, existen dos tipos de servos, de 180 grados, los cuales se mueven entre 0 y 180 grados, y de 360 grados, también conocidos como servos de rotación continua. Debido a que el consumo energético que se requiere para alimentar a los servos es bastante alto, cuando usamos más de un servo, nuestra placa Arduino no es suficiente, por lo que debemos recurrir a alimentación externa. En este diagrama de conexiones utilizamos un solo servo, el cual es alimentado mediante la salida de 5 volts de la placa Arduino. Al igual que el motor DC, el cable de señal del servo debe ir a un pin digital modulado. En este caso, el pin digital 3. Antes de controlar nuestro servo con Arduino, debemos implementar varias funciones para poder manipular la posición del servo según nuestras necesidades. Gracias a la comunidad de Arduino, existen librerías que tienen estas funciones implementadas, por lo que solo basta con incluir dichas librerías en nuestro proyecto. En este caso, utilizaremos la librería servo de Arduino. Para incluir una librería en nuestro proyecto, primero debemos referenciarla al inicio de nuestro código. Luego, creamos un objeto servo, el cual usaremos para manipular nuestro servo físico. En el setup de nuestro código, asociamos al objeto servo el pin de señal. En nuestro caso, el pin número 3. Finalmente, en el loop, lo único que debemos hacer es indicarle en el ángulo en el cual debemos posicionar nuestro servo. Es importante darle un tiempo al servo para posicionarse en el ángulo antes de actualizar su ángulo nuevamente. Por esta razón, incluimos unos delays antes de cada cambio. En el caso de los servos de rotación continua, también se les entregan valores entre 0 y 180. Pero en este caso tenemos que entre 0 y 90 el servo se mueve hacia un lado y entre 90 y 180 hacia el otro. Cuando le indicamos un ángulo de 90 grados, este se detiene. A medida que se aleja del centro, la velocidad de este comienza a aumentar. A veces el ángulo central puede no estar en los 90 grados, sino en alguna vecindad de este, como por ejemplo 89 grados o 91. Veamos nuestro ejemplo en acción. Como vemos, el servo se mueve entre 0 y 180 grados, con intervalos de 1 segundo. Ahora imaginemos que deseamos controlar el servo vía comunicación serial. Para ello, implementamos el código que vimos anteriormente de comunicación serial. Además, le agregamos una variable llamada ejecutar, la cual será true cuando queremos que el servo se mueva y false cuando no. Esta variable controlamos usando comandos enviados a través de comunicación serial. En la función loop, simplemente usamos un if para mover el servo cuando ejecutar sea true, de tal forma que podamos detener y activar el servo. Finalmente, nuestra función serial event quedará tal cual la vimos antes, pero en este caso usaremos los comandos 0 para detener el servo y 1 para activarlo. Noten que estos se colocan entre comillas simples, ya que el mensaje se envía como texto a través del monitor serial, por lo que necesitamos igualar el comando del código ASCII asociando al carácter del número 1 y no al número en sí. En el nivel anterior mencionamos algunas de las desventajas de usar los delays. Y en este ejemplo podemos ver que al momento de desactivar el servo hay una demora no despreciable entre que enviamos el comando y este se detiene. Para evitar esto, usaremos un algoritmo distinto. En primer lugar, creamos tres variables nuevas: ángulo, dirección y velocidad. La primera almacenará el ángulo actual en el que se encuentra el servo. La segunda nos indicará la dirección de cambio del ángulo y la tercera, la velocidad de cambio del ángulo. La idea es que cada vez que se ejecuta la función loop, el ángulo se actualice a una nueva posición dada por la dirección y la velocidad del cambio. Modificamos entonces nuestro loop para manejar la nueva lógica de la aplicación. Dentro del bloque if colocamos un nuevo if que determinará la dirección de cambio del ángulo. Cuando el ángulo calculado se encuentre fuera del rango permitido, esto significa que debemos cambiar el sentido de cambio del ángulo. Luego, este varía entre 1 y -1. Calculamos el nuevo ángulo sumándole el antiguo la razón de cambio dada por la dirección de la velocidad.
De igual forma debemos darle un tiempo al servo para posicionarse en nuestro ángulo. Y es por esta razón que colocamos un delay. Pero debido a que el cambio es pequeño, podemos usar un delay mucho menor, un rango aceptable entre 10 y 30 milisegundos. En nuestro caso, usaremos 15 milisegundos. Ahora veamos cómo afectan estos cambios en la ejecución del programa. Como vemos, ahora al momento de enviar el comando, el servo se detiene inmediatamente. De esta forma, evitamos la demora entre el comando enviado y la ejecución de este, y así creamos una interacción más fluida y natural. Hemos llegado al final de esta cápsula. Para más información, consulta las referencias mencionadas y visita la comunidad del taller de Arte en Ingeniería en Webcurso, donde profesores, ayudantes y tus mismos compañeros podrán contestar tus dudas.